Hola a todos, muy buen día. Les doy la más cordial bienvenida a esta plática de estímulos fiscales en fronteras norte y sur, la cual tendrá una duración aproximada de 1 hora. También les comento que para cualquier duda utilicen la sección de preguntas de la barra de herramientas del programa GoToWebinar y la licenciada Diana Valeria Pino Juárez nos hará el favor de estarse haciendo llegar al presentador. También les va a dar seguimiento a ellas desde su máquina. Al finalizar esta presentación vamos a dar paso a una sección de preguntas y respuestas también con el presentador, la cual esta presentación va a correr a cargo del licenciado Francisco Yáñez Ledesma. Él cuenta con una maestría en Administración de Contribuciones y especialista en fiscal por parte de la UNAM, socio director de impuestos del despacho Aletos y Yáñez SC, catedrático en licenciatura y posgrado en la UNAM, y es expositor en cursos de diplomado de diversos institutos. También algunos lo han de conocer. También nos comparte artículos de interés en el blog de contadormx.com para nuestros suscriptores de forma gratuita. Vamos a conectarnos con él para que inicie esta presentación. Muchísimas gracias, Mauricio. Muy buenos días a todos. Pues bueno, vamos a iniciar con esta plática que tenemos de estímulos fiscales tanto en frontera norte como sur, y en el cual esto ya para la frontera norte, pues bueno, no es nuevo. Esto es algo que ya veníamos, es simplemente el manejo de, bueno, una ampliación en el estímulo en la frontera norte, pero que prácticamente para la frontera sur en cuanto a impuestos sobre la renta e IVA, se copia el mismo modelo. Lo que vamos a ver es un poquito de características muy particulares. Incluso existe la posibilidad todavía de presentar en la frontera sur pues, y en la frontera norte presentar un aviso para poder gozar del estímulo en materia de impuestos sobre la renta. En materia de IVA es otra situación, también se tiene que manejar y vamos a hablar un poquito de sus características y el portal que se tiene a través de dónde tenemos que hacerlo. Así como también en la frontera sur vamos a encontrar algunas características, sí llegan a ser diferentes estos dos estímulos y ahorita lo vamos a ir comentando, sobre todo con lo que tuvimos hace poco con la zona libre de Chetumal, que se publica y se dan algunas características. Pues bueno, vamos a conocer un poquito qué es lo que sucede en estas dos fronteras. Miren, número uno, mostrando diferencias y buscando en qué son semejantes y en qué se distinguen. Lo primero que veríamos es en cuanto a hacia dónde están dirigidas estas dos fronteras. La frontera del norte, hablamos del país con la economía más importante en el mundo y donde es una frontera gigantesca, pero que en el 2019, cuando se aprueba, fue una manera de que estábamos buscando aprobación en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. En aquel momento, buscando aquella aprobación, pues bueno, se aprueban algunas condiciones y se busca una manera de fomentar. En el caso de la frontera, siempre se busca el tener una economía en donde las personas no tengan que cruzar al otro país, consumir y que se vaya ese mercado, sino al contrario, atraerlo, ponerlo a lo mejor que en el mismo país tengamos condiciones económicas y favorables en donde vamos a tener no solamente para las empresas, también para los consumidores y como una manera de, bueno, de tener también un fomento, también se buscaron algunos otros atractivos. Por ejemplo, en la frontera norte ya existía un estímulo para disminución del IEPS en el combustible. De esta manera el combustible, pues bueno, no tenían que ir a Estados Unidos y comprarlo, sino que se volviera competitivo y que más bien de Estados Unidos vinieran a consumirlo. Ahora también, en el caso del salario mínimo, la frontera norte ha traído desde el 2019 un salario mínimo que es distinto al resto del país. Hablamos que para el 2021 se aprobó en 185.56 pesos y en el resto del país de 141. Y muy seguramente cuando en la frontera sur o en el borde que van a estar beneficiados por algunos estímulos, pues siempre nos preguntamos, oye, ¿y en qué momento van a subir el salario mínimo? Y ya el salario mínimo se mantiene igual en la frontera sur. Este no ha aumentado. Sí tuvimos el 28 de diciembre un decreto para disminuir el monto del IEPS en el combustible, hacerlo más competitivo, pero no así para el salario mínimo. El salario mínimo se queda igual que el resto del país y entonces ahí lo veo como una notoria
diferencia en la aplicación de estos decretos. Ahora también, en el caso de la frontera norte, no se contempla una zona libre de comercio, como sí se está haciendo en la zona sur. Específicamente en Chetumal, se está buscando que en este lugar se tenga una zona libre de impuestos, de poder importar y donde no tengamos que pagar aranceles y que se pueda disminuir el valor de productos que se introducen al país y donde vamos a encontrar con ello, pues prácticamente un inicio en donde los puntos a lo mejor nacen en la frontera norte como una manera, en una economía muy distinta, y en el caso en el sur, pues se busca como una manera también de replantear y mejorar las condiciones económicas, buscar la manera de que empresas pudieran ir a esa zona que van a estar en los bordes, y algo que también muchos a lo mejor nos quedamos con la idea de cuando existió un beneficio en el IVA, y en aquel beneficio en el IVA que hablaba de un borde de 20 kilómetros y algunos estados completos, hoy no se tiene de esa forma. Hoy son solamente los municipios que están en el borde, tanto de la frontera norte como de la frontera sur. Esto también va a ser una diferencia en cuanto a la perspectiva. Miren, vamos a ver un poquito cuáles son los municipios que se encuentran en el borde de la frontera. Y vean, nos vamos a encontrar en el caso, por ejemplo, el municipio de Ensenada. Es gigante Ensenada. Hablamos de una distancia enorme, sin embargo, una gran parte de su territorio, pues bueno, está dentro de la frontera que colinda con California en Estados Unidos. O simplemente un estado tan importante en su economía, en el cual si fuera este independiente podría ser uno de los países más importantes. Pero bueno, ahí podríamos ver de alguna manera una extensión en la frontera norte, en los cuales para nosotros, por ejemplo, el estado que tiene una economía muy productiva, pues el estado de Nuevo León, y sin embargo solamente es un pedacito en el municipio de Anáhuac el que tiene el beneficio del estímulo. Entonces, nacen desde 2019 para la frontera norte. Estímulos son independientes, tanto el del ISR como el del IVA, con condiciones de quiénes son las personas que pueden tener el beneficio, de qué manera presentan su aviso, y hay que analizarlos de forma separada. ¿Por qué razón? Porque estos dos pues van a tener fechas no solamente distintas, sino también condiciones hacia dónde van dirigidos. Buscando la manera de estimular en el impuesto sobre la renta, pues nos vamos a encontrar con una disminución en las empresas que pongan en estos municipios su domicilio y operen desde ahí, pero con condiciones que ahorita las vamos a analizar. Para renta va a ser muy importante el tema y la figura de que el 90% de la actividad debe de provenir de lo que se realiza en la frontera, en el borde que tiene el beneficio del estímulo. Entonces, así nació para el caso de la frontera norte, y ahorita lo vamos a ver que para el caso de la frontera sur, vean, aquí están segmentados los 4 estados en donde se encuentran en los bordes de las fronteras con Guatemala y Belice. Una frontera que es un contraste con respecto a la del norte. En la frontera sur, si la vemos, no existe a lo mejor la restricción para México de poder pasar al extranjero, pero sí la condición de que el extranjero pudiera pasar. Y el migrante en muchas ocasiones cruza, y en condiciones en donde se han establecido comunidades de pobreza, marginación, y que los datos que nos ponen pues realmente es buscar elevar la economía de estas poblaciones. De hecho, aunado con el proyecto que en este 2021 se pone para estos beneficios, también vamos a ver lo que están además otro tipo de proyectos, como es la realización del tren Maya, también un tren que va a estar en la zona, le vamos a llamar en el Istmo. En esa zona también va a haber uno que va a comunicar las zonas en la parte más angosta del país, y donde vamos a encontrar también, pues bueno, en Tabasco, uno de los proyectos también emblemáticos ha sido el tema de la refinería. Pues bueno, sería como un impulso económico a la región sur,
y buscando con ello que en estas comunidades, pues bueno, también tengan una mejora. Vean, va a haber un punto importante porque en este caso, en el estado de Quintana Roo, en el municipio de Otón, Pompeyo Blanco, en Chetumal, se va a considerar como una zona libre. ¿Esto qué quiere decir? Que va a estar libre de gravámenes como el impuesto general de importación, el derecho de trámite aduanero, SDTA, también libre. Y esto, además de las condiciones que en los demás municipios tendremos una reducción en el impuesto sobre la renta de las empresas que puedan presentar el aviso y que tengan el beneficio para el impuesto sobre la renta de una reducción de una tercera parte del impuesto. Esto lo vamos a ver en los demás municipios, pero también en el de Otón Pompeyo Blanco. Entonces, algo que las personas a lo mejor ahí en Quintana Roo se quedaban con la idea de que esto podría beneficiar a todo el estado y no. Cuando tuvimos en materia del IVA un IVA diferenciado hasta 2013, sí benefició a todo el estado, ahora no. Ahora solamente tendríamos beneficios en la parte del municipio que corresponde a Otón Pompeyo Blanco. El IVA, pues va a tener una disminución para quienes presenten el aviso y que va a tener una disminución del 50%, quedando como si fuera una tasa del 8%. Entonces, me voy a regresar un poquito a la lámina, cómo estamos en esta zona, vean, es una zona que son bordes. He visto mapas donde a veces te manejan como una franja de que fuera fija, eso no es así, porque no van a ser como antes se manejó una faja de 20 kilómetros, realmente aquí son municipios que bordean la frontera. Vean, en este pedacito donde tenemos Tapachula, en la parte sur que colinda con Guatemala, pues podemos tener simplemente para Chiapas, vean, todos los diferentes municipios que bordean, pero también al mismo tiempo los 2 de Tabasco, 2 de Campeche y Otón Pompeyo Blanco. Decimos 23 municipios que tenemos en la frontera sur. En dimensiones, bueno, es más estrecha y las condiciones también, vean, porque antes era muy común escuchar el tema, por ejemplo, del uso de aviones en la zona fronteriza. Ahora el tema de usar un avión que tiene que iniciar el vuelo y terminar el vuelo en la misma zona beneficiada por la frontera sur para tener un beneficio, esto va a ser sumamente complejo. Realmente va a haber algunas condiciones que sí se pueden establecer, que se podrían, partiendo de que los dos estímulos, el de la frontera norte y el de la frontera sur, son muy similares en tratamiento de IVA y de renta, no así las condiciones de las economías en las empresas que se encuentran en estos. Prácticamente, si lo vemos en la frontera sur, veríamos que son zonas que prácticamente son zonas rurales, selvas, que no tiene la población que tendría en la frontera norte. Entonces, creo que se debieron de haber establecido ciertas condiciones. Pero si lo vemos en materia de que en la frontera sur, pues va a estar este proyecto, es un proyecto en donde se busca fortalecer a las empresas que van a buscar posicionarse en esta zona, teniendo una reducción en el impuesto sobre la renta y una disminución en el IVA. ¿Quién va a ser aquí el mayor beneficiado? El consumidor. Antes, cuando existía el beneficio del IVA, era muy común que alguien visitara una zona, iba de vacaciones, en ese momento a Cancún, y podía tener compra de productos, ropa, computadoras con una tasa beneficiada. Hoy la tasa, pues bueno, Cancún no le corresponde, vean, está hasta la parte norte del estado de Quintana Roo, pero sí a la parte que podríamos tener mucho, tal vez como destino impulsando zonas como Chetumal, todo el municipio de Pompeyo Blanco o todos los municipios que bordean en Chiapas, en Campeche, en Tabasco, pues va a ser interesante poder encontrar una economía y además tiene un punto. En esta zona libre de comercio, pues se busca, vean, este punto donde se encuentra la capital del estado, en Chetumal, pues ahí nos vamos a encontrar la figura donde desde ahí se puede desarrollar una zona libre de comercio. Además de tener el tema del IVA, pues bueno, lo vamos a tener también en renta,
pero son estímulos diferentes. Aquí te dejo una liga nada más, porque de los productos como zona libre de comercio, pues nos encontraríamos que van a estar beneficiadas tanto personas físicas y morales que se dediquen a la comercialización de alimentos, de abarrotes, de tiendas de autoservicio, de comercialización de ropa, bisutería, accesorios de vestir, comercialización de productos farmacéuticos, lentes, vean artículos ortopédicos, comercialización de maquinaria y equipo. Tenemos una lista donde realmente van a venir esos productos y van a llegar a la aduana, que en la zona de libre comercio pues no se pagará un impuesto tan importante como el de general de importación o el DTA, ese derecho de trámite aduanero, y realmente si también está disminuido el IVA, pues bueno, nos vamos a encontrar una figura de beneficios que podemos poner ahí, un lugar de negocios, un establecimiento, una sucursal, pero ahorita vamos a ver un poquito sus características de quiénes pueden ser beneficiados en el estímulo tanto de renta como de IVA. Entonces, de entrada, parecería una copia con lo que ya venía trabajándose en la frontera norte, que la frontera norte sí ha funcionado al punto de que, bueno, se ha promovido a que muchas empresas hubieran establecido ahí su lugar de negocios, tuvieran la reducción del impuesto sobre la renta y así como también en el caso de el IVA, pero bueno, como actividades y estímulos diferentes. Entonces, esta parte de una zona libre de comercio no la tenemos en la frontera norte, esto va a ser exclusivo de la zona sur. Y te comentaba que cada uno de estos son estímulos diferentes. Cuando se dio a conocer esto en diciembre, se buscaba como una manera de impulso de toda la economía en la frontera sur. Ya se había anunciado, era parte de los proyectos, que elevar el nivel económico de la frontera sur por las condiciones en que se vive. Entonces, vamos a ver en esta lámina quiénes van a ser los que tendrán el beneficio y van a ser personas diferentes. Mira, por un lado, para el impuesto sobre la renta, veríamos que las personas beneficiadas al estímulo del ISR serían personas físicas y morales. Sin embargo, se va a manejar mucho sobre la figura de actividad empresarial y donde también no lleguen a tener de por sí algún beneficio adicional. Por ejemplo, en la estructura del decreto, pues bueno, te menciona muchos casos de empresas que se excluyen desde sistema financiero, las que se encuentren a lo mejor como maquiladoras, actividades primarias, porque ya llegan a tener algunos beneficios, o incluso uno muy polémico es el régimen de incorporación fiscal, que no puede tener el beneficio en el impuesto sobre la renta, pero sin embargo sí lo puede tener en materia de IVA. Entonces, ahí es donde se encuentran también contrastes entre estos dos, donde por un lado un contribuyente puede tener los dos o solamente uno o ninguno incluso, a pesar de tener domicilio en tal región. Y eso también lo he escuchado un poquito de alguna manera, que tanto la capacidad de las empresas que a lo mejor poder presentar el aviso y estar en condiciones de poder tener el estímulo de impuestos sobre la renta o las condiciones que para IVA, pues bueno, se requiere también el tema de analizar, pues de alguna forma que no tenemos operaciones, a lo mejor de operaciones simuladas del 69B, 69B bis, que no tengamos a lo mejor también una situación por parte que se esté persiguiendo por parte de esta administración, y por eso es muy importante que tengamos que analizar quiénes son las empresas que sí tienen derecho. Prácticamente ahorita te diría todas las morales y físicas con actividad empresarial. Ahí también se votaría, oye, yo soy un profesionista, persona física profesionista, no puedo tener el beneficio en impuestos sobre la renta. Solamente es para la actividad empresarial. O un arrendador, tampoco el arrendador tampoco tendría el beneficio. Y vean ahí algo muy importante, porque también se ha manejado en los medios, que la reducción sería de que el impuesto sobre la renta
en lugar de tener un impuesto del 30% con la reducción de una tercera parte, quedará en el 20%. Para las morales, sí, pero para las personas físicas, ellas no manejan con una tasa, ellas manejan a través de una tarifa, y donde la persona física puede tener ingresos no solamente de actividad empresarial, puede tener ingresos de otras actividades, por lo cual tendría que medir con relación al ingreso que desarrolla y por el cual tiene el beneficio de este estímulo, y cuál es a lo mejor el ingreso obtenido de una región, a lo mejor fuera de la zona de la frontera sur o norte, y con el cual se tiene que hacer una medición, porque incluso tienes que tener ingresos del 90% que deriven o que vengan de esta frontera norte o sur en el cual tienes el beneficio. Entonces sí podrías tener ingreso de otra región, nada más que este no puede superar al punto de que supere y que se disminuye el ingreso que tienes en la frontera con el estímulo. Entonces, la tasa va muy relacionada al tipo de contribuyente y a las actividades que desarrolla dentro de la región. En el caso del IVA, vean aquí, por eso lo pongo en grande, porque en el IVA, al ser una reducción del 50%, pues prácticamente es como si quedáramos en la tasa del 8%. Incluso al momento de ver los comprobantes fiscales a través del complemento, en donde también han salido guías, cambios a través de la estructura de los comprobantes fiscales, pues bueno, tenemos que manejar en el catálogo del tasa y se va a manejar con una tasa que viene ahí del 8%. Como tal, es una reducción del 8%, pero vamos, no habría tanta afectación en materia del IVA, que las tasas grabadas son las del 16 y la del 0. Entonces, hablar de una reducción del 50% a la tasa grabada, pues el 0 va a quedar igual. La del 16 sí va a quedar al 8%, pero aquí se trata, y lo que está buscando este estímulo es promover que las empresas, que se vuelva algo competitivo. Tendrías que buscar el estímulo para lograr competir contra las empresas que se encuentran en la región. Imagínate que los productos, por no haber presentado el aviso, cuyo aviso tuvo fecha límite el día 11 de febrero, originalmente venía con fecha 31 de enero, pero bueno, se le aplazó, se prorrogó y se consideró para el día 11 de febrero la fecha límite para efecto de el IVA. Muy bien. Pero con muchas empresas también ya ahorita, pues bueno, están considerando con la tasa del 8% después de 72 horas que permiten que que el SAT le pueda avisar a los PACs, porque aquí viene también todo un tema en donde los contribuyentes que tienen derecho al estímulo en materia de IVA, pues bueno, ellos tendrán que analizar a través de el catálogo de productos y servicios, cuáles son los productos que pueden entrar en el beneficio, en los beneficios que tenemos en materia del estímulo. Por ejemplo, para IVA no se van a considerar productos como son productos intangibles, inmuebles o también de contenidos digitales. Una situación que también pues se ve de alguna manera también como en tres ramas, no se tenga un IVA reducido al 8%, sino se mantenga al 16%. ¿Cuál sería la razón? Pues a lo mejor que en materia de contenidos digitales, los productos bien pudieron haber sido utilizados a lo mejor en beneficio de otras regiones, o en el caso de inmuebles, pues a lo mejor no buscar el tema de un asentamiento, cuando en realidad lo que se busca es eso, una zona de crecimiento, que crezca, que exista mayor economía, empresas que tuvieran una tasa del 8% y las personas pensaran en viajar y visitar, y no solamente en el tema turístico, sino en el tema comercial y de negocios. Entonces, algo muy importante, si yo tengo mi domicilio en la Ciudad de México, pero voy a esa zona y consumo productos, si el producto es entregado en la zona fronteriza, me tendrán que respetar la tasa del 8%. Muy bien. Entonces, quien la aplica es un contribuyente que pide la autorización, que
si el SAT te aprueba en 72 horas, le tendrá que avisar a los PACs y podrás ahora sí emitir comprobantes porque estás limitado. Un contribuyente que no tiene la autorización no puede simplemente emitir un comprobante. Su PAC no le permitiría porque no tiene o no presentó tal aviso. Hay una conexión en el contribuyente que lo solicitó y que después de 72 horas de que se le aprueba, ahora sí puede estar aplicando la tasa del 8%. Ahora, en materia de impuestos sobre la renta, también algo muy importante, porque en estos es el beneficio al contribuyente que se le estimula para que ponga en ese lugar y crezca la actividad empresarial, ponga probablemente desde una sucursal, matriz, una razón de negocios, que puede ser persona física o moral y que tendrá la reducción, pero aquí te van a considerar para el caso del impuesto sobre la renta una limitante en cuanto a que tengas cuando menos 18 meses en la región fronteriza. Esto también se manejó en la frontera norte y fue una manera de buscar que las empresas, pues bueno, no hubieran hecho un cambio a partir de la publicación del decreto, sino que realmente ya vinieran operando y trabajando en esa zona y en donde pudieran tener pues una antigüedad mayor a 18 meses. Ahora que si no tienen estos 18 meses o son empresas de nueva creación, porque también acordémonos que estos estímulos, por ejemplo, el de la frontera norte se está ampliando por 4 años más. En la frontera sur, pues nace y tendrá la misma vigencia de 4 años y los dos estarán hasta el año 2024. Pero en estos dos, pues se va a buscar la manera a lo mejor donde pues va a haber empresas que a lo mejor se van a constituir y van a poder entrar a estos beneficios. Entonces, alguien ya constituido, el plazo para el impuesto sobre la renta sería a más tardar el 31 de marzo. Todavía, pues diríamos la semana siguiente tendría oportunidad de presentar el aviso. En materia del IVA sí ya se pasó, pero siempre va a haber contribuyentes que, bueno, de nueva creación o que busquen la manera de también presentar el aviso y como el IVA es mensual y definitivo y podrá estar presentando este aviso. En cuanto le aprueben, ahora sí, dentro de 72 horas podría tener la aplicación de estas tasas del 8%. En cambio, con el impuesto sobre la renta, debería de ser desde los pagos provisionales o en el impuesto anual, que tendrás una reducción de la tercera parte y donde ahí lo podrías ver, pues bueno, desde que se presentó dicho aviso. Vamos a ver un poquito de quiénes son esos sujetos para entenderlo mejor, porque en esa parte, en el impuesto sobre la renta, veríamos que van a ser contribuyentes tanto residentes en México o en el extranjero, pero que tengan un establecimiento en el país, es extranjero. Digamos una sucursal, un establecimiento donde opera un extranjero y donde a través del mismo pues, se desarrollan actividades empresariales. Un requisito muy importante, su ingreso debe ser exclusivo de la zona fronteriza, cuando menos en un 90% al total de los ingresos. Entonces, de aquí, si yo a lo mejor abro una sucursal en la frontera norte o sur, pues bueno, me voy a adherir y van a ser decretos diferentes, pero además tengo que analizar porque el ingreso tiene que venir de esa zona. Muy bien. Para el caso de las personas físicas, pues bueno, la persona física en su cálculo tendrá que medir los ingresos que tuviera fuera de la frontera y donde tendría que medir para la aplicación de una tasa reducida en una tercera parte. Muy bien. Ahora, se van a quitar una serie de empresas que ya gozan con algún beneficio o estímulo. Ahí hablaríamos de una lista muy grande que nos maneja la autoridad a través del decreto, donde no entrarían desde maquiladoras, agapes, coordinados, también a lo mejor figuras como el régimen de incorporación fiscal, el RIF, para el ISR, sistema financiero,
y muchas empresas que ya llegan a tener un beneficio. Tienes que analizar en el listado del decreto para ver si no somos alguna de estas empresas ya beneficiadas y que no podamos contar con él. Y algo muy importante, que también estas empresas, pues bueno, no tengan a lo mejor también problemas de operación simulada, de cancelación de sellos, de que tengas proveedores o que tú seas una empresa que se encuentre en el listado del 69B, porque también no tendrías oportunidad de tener este estímulo. Ahora también se encuentran los siguientes regímenes, digamos, no solamente va a haber morales del título 2, podríamos encontrarnos también morales que optan por acumular ingresos al cobro, siempre y cuando también, pues bueno, no sean de las empresas que te lista, pero sí podríamos encontrar morales de opción de acumulación al cobro, o físicas con actividad empresarial. Pero vean, ahí está limitado un profesionista. Servicios profesionales no van a tener este beneficio. Muy bien. Y en caso del IVA, pues nos vamos a encontrar que ahí va a ser para las personas físicas y morales de la región fronteriza, es decir, que también tengan su domicilio ahí. De aquí también se va a conectar el comprobante. Ya ven que el comprobante fiscal que emitimos, el código postal, viene de la zona en donde se emiten los comprobantes. Esta zona va a venir con un numeral si hay la posibilidad de que se encuentre en la frontera, con un estímulo de frontera, ya sea la norte o la sur, pero bueno, el código postal va a ser el medio de identificar que te encuentras en este lugar, independientemente también del aviso que hubieras presentado y para poder emitir el comprobante con una tasa disminuida del 8%. Digamos esta, pues bueno, va a tener una reducción con el IVA y su producto va a tener un menor precio, va a tener una mayor aceptación en el mercado. Entonces, los productos en los cuales nada más limitar a que no sean ni inmuebles, ni de contenidos digitales, como tampoco también tenemos inmuebles intangibles y contenidos digitales. De ahí cuando vemos el catálogo de productos y servicios, también en este te va a decir con un numeral si este producto puede estar con una tasa de beneficio para el IVA en zona fronteriza. Entonces, las reglas y las guías en materia de elaboración de comprobantes ya las podemos encontrar a través de las secciones dentro del minisitio de comprobantes fiscales, y ahí podremos ver los que van dirigidos al beneficio de esta zona. Muy bien, entonces ahí tenemos los sujetos. Y vamos a ver qué requisitos tienen. Muy importante la presentación de los avisos. Si yo no presento los avisos, no importa que yo esté en esa zona, no voy a contar con el beneficio y no podré ser competitivo con empresas que se encuentren también en la misma zona. De entrada, imagínate en el impuesto sobre la renta que tuvieras un impuesto completo a tener que pagar un impuesto con una tasa menor. Te voy a decir un poquito cuál fue el motivo por el que en la frontera norte se estableció una reducción en el impuesto sobre la renta y por qué la disminución de una tercera parte. Porque cuando entró Trump en Estados Unidos, él les dio de regalo a sus gobernados una tasa del 21%. Entonces, si analizamos con la tasa de una reducción de una tercera parte, nos habría quedado en una tasa del 20% y tendría sentido que la tasa del 20 en morales es más competitiva que la del 21 que se manejó en Estados Unidos. Ese es uno de los puntos. Ahora, sabemos que en físicas, pues bueno, no manejan tasas, van a ser tarifas y tendremos que estar al pendiente porque el beneficio solamente protege el ingreso obtenido en dicha frontera, es zona fronteriza, y que decíamos, son los municipios en donde se llevan a cabo las actividades empresariales. Ahora, este aviso, decimos que para el impuesto sobre la renta va a ser el 31 de marzo y ahorita veremos también el portal a través del cual tendremos que hacer la presentación del aviso. Tengo que tener también firma electrónica y debo de acreditar que tengo una antigüedad en esa zona
de cuando menos 18 meses en el domicilio fiscal. Esto es sumamente importante. ¿Cómo vas a acreditar el domicilio? Bueno, debes de tener a lo mejor desde comprobantes, pagos de servicios prediales, luz, agua y lo que pueda acreditar que esté a nombre del contribuyente para poder acreditar que contamos con más de 18 meses en dicha región. Ahora, ¿qué pasaría con los contribuyentes que inicien operaciones o tengan menos de 18 meses? Sí se les puede tomar en cuenta y podrán tener también el beneficio. Nada más que para estos casos es muy importante que acrediten y cuenten con la capacidad económica, que cuentan con activos, instalaciones para operar actividades empresariales en esa región y por tal motivo han obtenido o tienen bienes nuevos, se va a considerar para efecto del decreto, que son adquiridos por primera vez y utilizados en México. Pero algo muy importante, no debes de adquirirlos de una parte relacionada, porque si no parecería que se está armando un establecimiento en esta región y por eso es importante que tú tengas los medios de prueba, que tienes la capacidad económica y los activos necesarios y las instalaciones para operar en esa zona de beneficiada de la frontera. Entonces, operas desde ahí y bueno, bastaría con la presentación del aviso para que pudiéramos tener el beneficio en la reducción del ISR desde los pagos provisionales. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría con el tema de las firmas electrónicas? También es necesario, indispensable, poder contar con ella y no tener también problemas de lo que corresponden a todo lo que es operaciones simuladas. Ahorita también vamos a ver de los sujetos excluidos, pero bueno, vamos a ver dentro de los requisitos para efecto del beneficio en materia de IVA. Número 1, que realices la entrega material del bien o la prestación del servicio en el local o en el establecimiento donde está ubicada esta sucursal o este establecimiento. Entonces, mucho de lo que algunos a lo mejor se imaginaban era abrir el establecimiento en la frontera, pero si tú tienes ventas y operaciones fuera de esa zona, haces la entrega material fuera de esa zona, haces entregas de pedido, eso no sirve. La entrega tiene que ser en el lugar. Entonces, no importa el domicilio del consumidor. Si mi domicilio estuviera a lo mejor en Ciudad de México, Guadalajara, y me desplazo a un municipio beneficiado y adquiero en una empresa que tiene este beneficio, pues me estará vendiendo con una tasa del 8%, pero ahí recibí el bien o ahí me prestaron el servicio. Y ese es el motivo por el que los contenidos digitales no van a entrar, porque sería una manera de lucrar con ellos, tal vez haciendo operación, abriendo en instalaciones, sucursales, con infraestructura en la frontera, pero prestando el servicio en todo el país. Entonces es muy importante ese punto. Número 2, debes presentar en tiempo y forma el aviso y donde también el aviso para efecto del IVA ya venció el plazo el día 11 de febrero. Vamos a pensar a alguien en el cual, pues bueno, ya se le venció el aviso. Hoy lo que esté facturando no le puedo aplicar la tasa del 8%, aunque se encuentre ahí, aunque pueda probar que tiene la infraestructura y capacidad para operar, tendrá que, es muy importante la presentación de dicho aviso. Y bien, poderte conectar después en materia de lo que son las reglas para elaboración de los comprobantes, en donde 72 horas después de que tienes la autorización, ahora sí, de esa autorización, 72 horas después es para que el SAT le comunique a los PACs y los PACs te tengan contemplado y puedan darte el soporte y habilitarte los mecanismos de elaborar comprobantes, eligiendo productos o servicios, la zona del código postal, la tasa que se manejará del 8%. Entonces hay por ahí algunos cambios en materia de elaboración de comprobantes. Y vamos a ver en el caso del aplicativo donde a mediados del mes de enero se dio a conocer un aplicativo muy interesante. Vean, ya a la autoridad le está gustando mucho estos minisitios. Hay minisitio
de comprobantes, de operaciones de esquemas reportables, y también para el caso de la frontera norte y sur, lo llevó a través de este aplicativo. Entonces, podemos ir a esta sección, vean, yo le voy a poner, dándole un clic con internet, podremos acudir a este sitio web y vean, se nos va a abrir esta sección. El contribuyente primero tiene que ver el estímulo al que puede acceder. Estímulo de la frontera norte o de la frontera sur, el tipo de impuesto, porque van a ser independientes y podrás tener los dos, o uno o ninguno, en cuyo caso ahí pondríamos cómo podría hacer competencia una persona que no presentó los avisos. Si no presentó los avisos, pues de alguna manera, imagínate que tu producto, el impuesto sobre la renta lo estás pagando completo y además en el IVA le tienes que cobrar el producto o servicios con una tasa del 16%. Diríamos, no sería competitivo directamente con empresas que sí hubieran presentado los avisos y con los cuales incluso será una competencia prácticamente donde el IVA que lo pague en menos, pues definitivamente de poder competir y comprar y consumir, pero es en dicha región. Entonces, por eso también se va a buscar como una manera de estimular. Además, dentro de los proyectos que se manejan para la frontera sur, se oye interesante, pues el hablar a lo mejor de proyectos que vendrían, el Tren Maya, el corredor también intraístmico, donde se maneja como un tren que va a conectar también la zona comercial, y pues bueno, así lo tendríamos. Me voy a ir en este momento al de la frontera sur, al caso del IVA. Vean, vamos a ver estos que han sido las novedades, y donde prácticamente en materia de IVA, pues bueno, tienen las mismas reglas y muy similares a lo que tiene en la frontera norte, donde podemos ver a través de este aplicativo, pues bueno, la situación en qué consiste el poder disminuir en esta región con una tasa disminuida, poder fomentar, poder hacer crecer la economía. Y pues bueno, ahí también lo que te comentaba, ¿por qué en la frontera norte se creó? La verdad fue un impulso por el tema del Tratado de Libre Comercio que se buscaba la aprobación y la firma en aquel momento. Se veía incluso acompañado de otros beneficios y buscando como una manera, porque no era tanto como una búsqueda de una actividad comercial que ya existía, que también el poder atraer el comercio de Estados Unidos y que viniera a México, pero también atraer empresas que pudieran abrir y que desarrollaran en una actividad que de por sí en la frontera norte la actividad económica es más cara, tanto que también el tema del salario mínimo que se eleva. Pero bueno, ese salario mínimo va más con el tema también en la búsqueda de una aprobación de un tratado de libre comercio, donde se manejaba que México pagaba la mano de obra más pobre, incluso cuando pensábamos que era en China donde se pagaba la mano de obra más pobre, pues resulta en el 2019 se dio a conocer que no era China, que era México, uno de los países que pagaban tan poco y que no reconocían pues el tema de prestaciones laborales, y por lo cual se impulsó como una manera en la zona, en el salario, en el estímulo, en el impuesto sobre la renta, en el estímulo, en el IVA, para que en esa zona, pues bueno, el consumir ahí pudiera tener un atractivo. Además, los municipios vecinos, ¿dónde irían a hacer comercio? Si fue por consumir, podrían recorrer algunos kilómetros, consumir y bueno, llevárselo. Tendrían una factura con un producto disminuido por el tema del IVA. Pero regla muy importante, tiene que ser entregado en esa región. En materia del IEPS en combustibles, también lo hizo como un tema para hacerlo competitivo, que de alguna manera también en materia del combustible tuviera un precio y que fuera un beneficio visitar esta zona donde íbamos a tener una disminución en los productos, pero también en la adquisición, no solamente en el combustible, imagínate disminuido con un IVA un 50%,
pero además quitándole y que llegan a tener cuotas especiales. No es una cuota fija, simplemente cada mes se van haciendo los valores en materia del IEPS de combustibles y se van estableciendo con ello los precios a aplicar. Muy bien. Dentro de esta página web, pues bueno, te vas a encontrar el tema muy importante de los avisos y me interesa mucho también, yo te lo di a conocer muy breve en el tema de quiénes son los sujetos a los que no pueden aplicarlo. Y en esto también, en materia de IVA, mira, aquí viene enajenación de inmuebles, servicios digitales o digitales de intermediación entre terceros, también todo lo que viene con contenidos digitales llevará un IVA de completo del 16%. Muy bien. Y tendríamos también para el caso de algunos supuestos, por ejemplo, empresas que se encuentren listadas en el 69, 69B, 69B bis, pues todas estas empresas no podrían tener acceso a este estímulo. Muy bien. Y en el caso del aviso, vean, aquí tendremos el aviso de inscripción, en el cual pues tendré también que presentarlo. Cómo presentar el aviso, desde aquí te va a ligar directamente al portal del SAT para hacer la presentación del mismo. Nada más que comentábamos ya en materia de IVA, pues bueno, ya se venció el plazo, tendrán que ser empresas de nueva creación, muy bien, las que podrían entrar en este. Y a partir de la aprobación, 72 horas después de que ya tienen la aprobación, pues bueno, tener la tasa beneficiada de un 8%. Bien. En el caso del estímulo que tenemos en el impuesto sobre la renta, toda la semana siguiente, pues bueno, van a estar presentándolo. Bien, vamos a irnos a él. Muy bien. Me voy a ir a la página principal de esta sección y para cambiarme de un estímulo a otro. Vean, en materia de impuestos sobre la renta, también aquí tendríamos la situación de quiénes son los que no se les aplica. Y aquí tenemos una lista mucho más grande. En IVA no está tan limitada como la que sí está en renta. Y en renta, pues bueno, sí me habla de figuras desde instituciones financieras, grupos de sociedades, coordinados, actividades del sector agrícola, primario, régimen de incorporación fiscal. Aquí un RIF no puede estar con beneficio en ISR, pero sí pudo estar con beneficio en el IVA. Entonces es importante que estos beneficios no son los mismos y que tienes que presentar tu aviso por separado. O los servicios profesionales también. Hay la razón de quitar los servicios profesionales. También no le veo mucho sentido porque pues, también se busca como promover o darle impulso a una actividad en donde también cobrarle un servicio profesional a alguna de estas empresas se estará pagando el impuesto de manera completa. Pero sí, las empresas que desarrollen actividad empresarial tendrán la disminución de la tercera parte en el ISR, haciéndolo desde los provisionales y el anual. Bien, o en el caso de figuras fiduciarias, cooperativas de producción, todas ellas no se consideran. Y así como también en el caso de lo que llegan a ser figuras del 69B, como ya lo comentábamos en materia de IVA. Ahora, vamos a ver en el caso de los avisos y para tratar de presentar desde aquí la presentación del mismo. Requisito, tener más de 18 meses en esta zona. Y entonces, ¿cómo puedes probarlo? Pues necesitas documentación, comprobantes, domicilio, pero que también un contribuyente de nueva creación pudiera acceder siempre y cuando manifieste que tiene infraestructura, bienes de activo fijo, que no vengan de partes relacionadas, que sean por los cuales, pues de alguna manera va a probar que sí tiene la capacidad de desarrollo ahí. Aquí las autoridades sí van a entrar en un proceso también de darles un seguimiento, una verificación. De hecho, ahí me gustaría tomar este punto que dice, las empresas que entren al estímulo en impuestos sobre la renta se comprometen a colaborar anualmente con el SAT
en programas de verificación en tiempo real. Número uno, si les interesa conocer a las autoridades como qué tanto fueron los beneficiados en cuanto a la población, al contribuyente, también puede ser a lo mejor en materia federal, qué tanto las autoridades pudieron hacer una mayor recaudación al implantar este tipo de estímulos. Entonces se busca dar un seguimiento y una verificación en tiempo real, donde tal vez al participar en este estímulo, tendrás que colaborar también con datos estadísticos, información, donde pudieran hacerlo a manera de llevar un control de qué tanto ha sido el beneficio de estas empresas. Digamos, ahorita el de la frontera norte, pues nació con una temporalidad de 2 años, se vencía en el 2000, fue 2019 y 2020, se vencía en 2020 y por eso, aprovechando la ampliación en el decreto de la frontera norte, pues bueno, que nació el que vemos para la frontera sur en impuestos sobre la renta. Pero es sumamente importante que estas empresas, pues bueno, ya hubieran tenido una antigüedad en el domicilio o que puedan probarlo y que participen en estos programas de verificación en tiempo real. Y bueno, también que como limitantes, una, no tener cancelados certificados de sello, muy bien, no estar en una restricción temporal de sellos o problemas del 69, 69B. Por tal motivo, también te recomendaría mucho el ver tu opinión de cumplimiento, que no tenga rezagos y que hubieras cumplido con ellos. Ahora, la fecha límite, pues va a vencer la próxima semana, el 31 de marzo. Y de ahí que si el contribuyente no tuvo acceso a este beneficio, pues bueno, ya el próximo año. Aquí es porque se tiene que cerrar y porque tiene que ir presentando los provisionales y la declaración anual. Lo pusieron la misma fecha que para la anual. En realidad, pues no había más que un tema, no había mucho sentido. Pensar que en el IVA, porque es mensual definitivo y lo cierran con una fecha del 11 de febrero, pero para el caso de renta, 31 de marzo. Muy bien. Y aquí sí lo vemos en materia de la presentación del aviso. Muy bien. Un tantito. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno. Sí, adelante. Se escucha. Ah, aquí andamos. Sí, perfecto, perfecto. Es que como ya llamada de Diana, pensé que a lo mejor había un problema en la grabación, pero no, creo que todo estamos bien. Entonces, ahorita con estos estímulos, lo que quiero de alguna manera que tengan es el panorama de las condiciones que los dos estímulos van a ser de forma distinta. El que tenemos en la frontera norte tiene un propósito de impulsar la economía, que si bien las empresas ya han podido disfrutar 2 años de este beneficio y se ha traído a la región, pues ha traído una estabilidad en materia de impuestos sobre la renta, un IVA que puede traer a lo mejor productos, servicios que tienen un menor precio y aunado con los estímulos como el de el salario mínimo en la frontera norte, en ese muchos se han preguntado en qué momento tocará este beneficio a la frontera sur. En la exposición de motivos y cuando se dio a conocer los beneficios, se buscaba igualar los estímulos del norte al sur, y eso no ha pasado. Si lo vemos en materia del salario mínimo, ese salario mínimo lo tenemos, pues bueno, todavía como el del resto del país, y bueno, de lo que se maneja es que porque no es tan fácil que los empresarios pudieran aceptar el incremento del salario, pero como tal, ya hay un beneficio a los empresarios que opten por el beneficio en impuestos sobre la renta de reducir el ISR. Es cierto que este beneficio, pues bueno, también lo veo que se debió de haber manejado entre condiciones económicas diferentes entre norte y sur, buscando una mayor flexibilidad para el sur. La razón no es lo mismo la capacidad de operación en el norte que en el sur. Y en el tema porque también en el norte se han implantado ahí maquiladoras y por la cercanía con Estados Unidos, por el tema de buscar la manera de tener a lo mejor apoyo, pues es cierto, ya se buscaba
a través de darle una continuidad a un tratado de libre comercio. En cambio, en la frontera sur, el propósito es meramente elevar las condiciones económicas de esta región y buscando la manera así de promover. Ahorita hay muchos proyectos, cuando menos los proyectos de la refinería de Dos Bocas, el proyecto a lo mejor del tren Maya, también corredor transísmico. Pues bueno, serán proyectos que en algún futuro y aunado con estos estímulos, pues bueno, van a buscar la manera de buscar promover en esa región que existan empresas. Y además, algo que sí me gustó en el tema de que la frontera norte no lo tiene, no tiene una zona libre de comercio como la que aquí se está estableciendo a través de la zona de Chetumal. Chetumal ya tenía décadas y fue en 1993 que dejó de considerarse como una zona exclusiva de comercio. Ahorita se está tratando de revivir esa zona exclusiva y donde también en este material vas a encontrar la liga sobre las empresas y sectores que tendrán beneficio. Ahí te lo dejé, ahorita te lo pongo en este. Si tú te vas a esta liga, también encontrarás los beneficios en dicha zona. Mira, aquí está, es una liga que salió publicada apenas hace 2 semanas y donde en esta vamos a encontrar estos beneficios. Entonces, ya sea que podamos copiar y pegar esto en una página de internet y te va a dar la guía que tenemos en materia de las empresas que quieren entrar en esta zona libre de comercio. Esta guía del registro como empresa en la región de Chetumal, pues bueno, habla de sectores comerciales, farmacéuticos y diversos, en los cuales puede ser muy interesante no pagar el impuesto general de importación, ni tampoco el DTA, ese trámite de derecho de trámite aduanero. Entonces, realmente va a ser un impulso muy interesante en esta región sur. Y algo a lo mejor que también no me agradó mucho porque también nos quedamos esperando fue el tema de promover en el caso de servicios de transportación aérea. Anteriormente en el IVA, pues se consideraba incluso contratado desde aquí un pase de abordar para llegar a la región fronteriza, pues ya venía con un IVA disminuido. Ahora no, tendrá que iniciar y terminar en la región fronteriza. Y yo lo veo para la región de Chiapas, bueno, toda esta región sur, compleja, porque si dijéramos, difícilmente encontraríamos aeropuertos, por ejemplo, tal vez alguno desde Tapachula, a lo mejor que tendríamos hacia ciertas regiones y que podríamos tener entre ellas, pero bueno, considero que esto es más propicio en la frontera norte que por las distancias, pues bueno, poder recorrer grandes distancias y en las cuales las economías son muy diferentes. Vamos a ver en el caso de las preguntas. Diana, tenemos por ahí algunas preguntas para darle respuesta. Sí, por aquí tenemos algunas. Dame un segundo para... Vamos a iniciarlas con este bloque de preguntas. Muy bien. Nos dice Rubén Correa, buen día. Cuando Sí. una persona compra en la zona sur y tiene este estímulo, entiendo que se factura el 8%, y él es del estado de Puebla. Si la persona de la frontera sur viene a dejar la mercancía a Puebla, ¿esta se convierte en 16%? Es 16, sí, porque esta es una condición. Miren, esta la tuvimos también cuando estuvo el IVA en zona fronteriza y la vemos ahorita y es lo que se ha manejado. Es una situación donde la condición es realizar la entrega material de los bienes o la prestación del servicio en ese lugar. Lo que quieren es que las personas del resto del país acudan a consumir a la frontera o que en los estados extranjeros la gente de Belice, de Guatemala pueda cruzar a México a consumir. Muy bien. Hay algo importante, mira, cuando llegamos a tener en el IVA, llegamos a tener una tasa general del IVA al 16% y en zona fronteriza al 11%. Entonces, cuando lo vemos en esa figura, realmente los impuestos y los gravámenes indirectos en Guatemala llegaban a ser
estaban por el 12, 13%, entonces era más benéfico en la frontera como teníamos nosotros hasta el 2013 y estamos regresando otra vez a esa época, pero incluso si se reduce el IVA y a la mitad, quedando como si fuera un IVA al 8%. Es más benéfico que lo que tuvimos hasta 2013. ¿Qué más tenemos, Diana? Otra pregunta, nos dice Marta Díaz, de los requisitos para aplicar el estímulo fiscal de ISR, uno es tener al menos 18 meses con domicilio. En su Sí, caso, nos dice, solo tiene 3 meses que hizo el cambio de domicilio a Frontera Norte. Si la así. empresa no cumple con este primer requisito, pero sí cumple con el segundo, que es contar con capacidad económica, activos nuevos y sus ingresos son exclusivamente provenientes en la región fronteriza, ¿podría aplicarlo? Sí lo puedes aplicar. De hecho, se menciona mucho en este que para las personas o que inician o tienen menos de 18 meses. Es correcto. Antonio Montaño nos pregunta, si es productor agroalimentario en Jalisco, pero exporta a Estados Unidos, piensa abrir una empresa en la zona fronteriza para almacenar sus productos. Y ahorita te complemento la pregunta porque está un poquito seccionada. Y a su vez habrá otra parte relacionada que comprará el producto a la almacenadora y la exportará a Estados Unidos. En ese caso, ¿podría aplicar el beneficio? Mira, vamos a verlo porque hay dos beneficios con ello, es renta e IVA. En materia de renta, una condición es que el 90% del ingreso venga de la zona fronteriza. Quiere decir que teniendo sucursales, establecimientos, teniendo una productora en Guadalajara, pero tendrá que ser la de la frontera norte que cuando menos esta, en el 90% del ingreso de todo el grupo que se tenga, provenga de ahí. Ahí ya lo vería complicado porque la empresa nació en Guadalajara, de aquí se produce, se manda a la frontera y entonces es como una serie de actividades económicas donde sería bueno a lo mejor separar y manejar a la empresa como una figura en donde en esta tendría que tener el ingreso proveniente de esta en más de un 90%. Por otro lado, nos pregunta Antonio Humares, está Sí. registrado en otra área del país que no es la frontera, pero entrega el bien en un municipio con beneficios de frontera. ¿No tendría que facturar el beneficio con la deducción del 8%? Pero es importante, para que te den el beneficio, y aquí te lo ligan mucho. Lo que quiso la autoridad es, una vez que me mandes la autorización, me mandes tu aviso, yo te lo autorizo. Y 72 horas después de la autorización, el SAT le va a comunicar a los PACs. Alguien no podría facturar, no es un mecanismo que hoy pudiera abrir un comprobante y ponerle la tasa del 8, porque no nos lo va a dejar el PAC. Para ello, va a corroborar el PAC con la autorización o con la mención que le diga la autoridad, ya me dejará poner el código postal que corresponde a una zona con el beneficio de la frontera, más que los productos estarán listados también en qué productos sí pueden tener la reducción y cuáles no. Ayer que me metí y veía una lista de productos que hablaban de comercio digital y operaciones de comercio electrónico, esas no dan la posibilidad de la reducción del 8%. Entonces, está muy relacionado si tengo que tener un establecimiento, entregar ahí el producto y muy importante, haber presentado en tiempo y forma el aviso para la aplicación. Nos pregunta Gregorio Dueñez, ¿el estímulo de la tercera parte para los ingresos acumulables se tiene que acumular y en qué ejercicio? Sí, fíjate que en ese tú tienes bueno, no es un ingreso acumulable, como en el caso de algunos otros beneficios. Hay algunos beneficios, estímulos que sí se vuelven acumulables. Este no es. Esta tercera parte simplemente sería una reducción en el impuesto sobre la renta y este no sería acumulable en los siguientes ejercicios. Jorge Suárez nos dice que el año pasado se le pasó a la empresa presentar en tiempo el aviso anual en la zona norte. Lo hicieron hasta marzo. En la declaración anual no aparece reflejada la disminución en esos 2 primeros meses. ¿Cómo puedo hacer para tratar de rescatarla y que me la permitan hacer en enero y febrero? Sí, porque este decreto nació en 2019. Sin embargo, al día de hoy vamos a pensar a las empresas
que pudieran presentar este aviso para adecuarse. Entonces sí te recomendaría mucho el intentar presentar, el aviso se vence para este ejercicio 2021 el 31 de marzo, y que no pueda presentarlo ahorita, pues tendrá que esperarse hasta el próximo año. Es una situación muy importante, entonces sí recomiendo el intentar mandarlo, estar al pendiente mucho de contar con los temas de que somos una empresa que no tenemos rezagos, créditos, que no estamos en las limitantes que nos establece de cuáles son las empresas que no pueden contar con él, pero sí podrías hacerlo en este año. Nos dice Lorena García, una persona física con actividad empresarial y domicilio fiscal en Querétaro compra un auto en zona fronteriza. ¿Tendría el beneficio? Sí, pero debió de haber ido hasta la zona fronteriza. Fue hasta Chetumal y a lo mejor en Chetumal compró el vehículo y se lo va a regresar. Pero sí, cualquier persona, aunque sea del centro del país, que hubiera hecho ese recorrido, todo lo que consuma, pues estará en un 8%. Se vuelve interesante porque eso precisamente, si la zona de Chetumal funciona y como lo que están viendo, es un tema de liberación de aranceles, de TA, de explotar económicamente en productos, servicios, combustibles, y de atraer con ello cada vez a más y más empresas. Y entonces por eso sí se ve como un proyecto interesante. En el norte funcionó. En el caso del IVA, tenemos la experiencia de que hasta el 2013 ya tenían un IVA en el estado de Quintana Roo. Ahí no era por una región de 20 kilómetros, era todo el estado de Quintana Roo. Y la gente acudía meramente, no solamente de vacaciones, sino a consumir. Y pues bueno, eso fue una pérdida muy importante seguramente en el comercio desde los años 2014 hasta el 2020, que no se ha tenido este beneficio. Ahora en 2021 pinta un panorama diferente en esta región sur. ¿Qué más tenemos? Nos dice María Delmira, un RIF, permíteme porque se me mueve un poquito, un RIF que esté en frontera norte con actividad de albañil, ¿sí tiene derecho al estímulo fiscal del IVA del 8%? Sí lo tiene. Mira, el régimen de incorporación fiscal en renta no lo puede tener. Ahí no lo limitan porque ya tiene otros beneficios. Pero en el caso del IVA, el RIF tiene que trasladar y cuando él factura a alguien, él se compromete a pagar ese IVA. El único IVA por el cual tiene un beneficio especial es el IVA de público en general. Pero aquí hablamos de que por la parte del IVA de quien le facture, si él tiene establecimiento y opera en la frontera norte o sur, podrá alcanzar el beneficio de tener una reducción del 50%. Sí puede tenerlo. Ok, una pregunta más. Soy persona moral, residente en la frontera sur. Vendo plátanos a través de exportación a los Estados Unidos. Tengo mis camiones en las que hago el traslado de dichos inventarios al domicilio de mi cliente en el extranjero. La generación del ingreso es en el municipio de la frontera sur. ¿Puedo aplicar el estímulo fiscal de ISR? Está interesante porque ahí en este nada más toma en cuenta que el 90% del ingreso tiene que venir originado en esa región fronteriza sur. Entonces de ahí, aunque hagamos todo un recorrido, hagamos operación fuera, pero si el ingreso viene de esta región sur, entonces sí alcanzarás ese beneficio. Te miden y te condicionan con él, porque sí, de hecho, si tú vas a iniciar actividades, una de las preguntas que me hacían también, de que pues apenas voy a iniciar, tengo menos de 18 meses en la zona, tú tienes que estimar que tu ingreso va a ser cuando menos en un 90% en esa zona fronteriza, y entonces, aunque desarrolles actividad por fuera, esta tiene que ser muy menor, no puede rebasar más del 10% porque te saca del estímulo. Y Víctor Fermat nos pregunta, tengo varios proveedores que están en la franja fronteriza y les están emitiendo facturas al 8%, pero
mi CEDIS no está en la franja. ¿Cómo valida el PAC o el SAT que no me debe facturar como beneficio de IVA? ¿Tengo que recibir las facturas del 8 o debo negar la recepción y que me refacture al 16? Qué interesante que eso nos pone. Porque mira, va a ser de esta forma, mira, muy probablemente, vamos a pensar que pudo haber sido hasta un error de elaboración del comprobante, porque si esa persona presta el servicio o entrega el producto y no es en la frontera con beneficio, en esa zona con beneficio, me tendrá que facturar con la tasa general. Y entonces de ahí, pues bueno, también es algo donde me podría estar afectando. Yo como cliente, donde recibía el servicio en la Ciudad de México, y entonces requeriría un comprobante con un IVA desglosado al 16, no del 8. Aquí va a ser muy importante, el comprobante ya tiene la posibilidad de elaborarlo con la tasa y manejarlo, manipularlo a través del mismo, pero este opera solamente cuando el producto es entregado o el servicio recibido en esa borde con beneficio. Entonces de ahí, con esto es un aliciente para muchos para ir a consumir en esos lugares y donde en realidad lo único es el establecimiento que va a operar tiene que presentar los avisos y como bien ya nos comentaron, esto ya algunos ya le están facturando. Tiene que ser una aclaración para ver realmente en dónde recibió el servicio y para ver la tasa de IVA que le corresponde. Muy bien. No tenemos nada más, Diana. Sí, hay todavía varias preguntas. Adelante, las hacemos, sí, claro que sí. Viendo cuáles son un poquito más generales para que puedan ser de facilidad para todos. Sí. Nos pregunta Julio Jiménez, la autoridad, al hacer la revisión, si determina revocar la autorización del estímulo, ¿se tendría que recalcular los impuestos ya enterados? Híjoles, qué buena pregunta y todo. Y fíjate que también esto puede ser dentro de las facultades de comprobación que no se estaba llevando de forma adecuada. Muchos contribuyentes incluso han optado por el dictamen y en el dictamen también cómo te pide información con respecto a la separación y en lo que tienes de ingresos en la zona fronteriza y con beneficio y entonces de llevar muy puntual, incluso hasta contablemente, una separación del ingreso que se obtiene de esta zona. Entonces sí lo veo como que el haber presentado el aviso, también tenemos las obligaciones de llevar una transparencia y además acuérdense que la autoridad nos pone como en un programa de verificación en tiempo real, lo que significa que en cualquier momento la autoridad podrá hacernos una revisión y de ver que a lo mejor no se tenía acceso al beneficio, sí podría a lo mejor echarnos para atrás intentando a lo mejor cobrar a lo mejor de lo que tiene y va a ser algo donde yo lo veo como un compromiso, responsabilidad de la empresa que presente el aviso porque ya tiene los ingresos en esa zona o los está estimando. Entonces vamos a pensar en alguien que estimó mal y entonces al desarrollo de la actividad pues le van a dejar a lo mejor que ese ejercicio lo concluya, pero pudiendo la autoridad en cualquier momento hacer de sus facultades de comprobación y sacándolo del programa y efectivamente haciéndole pagar con actualizaciones y recargos y sin el beneficio de un estímulo que no tenía derecho. Muy bien, pues por el tiempo serían las preguntas. Muchas gracias. Yo también quiero agradecerles a todos por haber estado con nosotros en este webinar y esperemos estar con ustedes próximamente. Muchas gracias por esta presentación a los panelistas, al licenciado Francisco Yáñez Ledesma y a la licenciada Diana Valeria Pino Juárez por esta plática de estímulos fiscales 2021 en fronteras norte y sur. De parte del equipo de Contadora MX, le damos las gracias a los asistentes por acompañarnos y lo esperamos en las próximas emisiones.